Hoy nos acompaña una persona llena de inquietudes desde muy jovencito y aún lo es, pero que cuenta ya con una interesante y variada experiencia, pues ha ejercido la medicina no solo en Andalucía, sino en otras latitudes lejanas y menos favorecidas. Y todo ello movido por una clara vocación de servir a los demás y, por qué no decirlo, también con una cierta vocación misionera. Juan Diego Arieta, bienvenido a nuestro programa. Pues muchas gracias, gracias por invitarme. Antes de nada, y este sentido y sensibilidad de poneros al servicio de los demás, parece que es cosa de familia, porque tu hermano Martín, sacerdote y misionero claretiano, compartió también en este programa su testimonio vocacional. Sí, la verdad es que cuando lo piensas, siempre pienso, algo en casa nos debieron ir inculcando en el colegio. No diré que son vidas paralelas porque no lo son, pero hemos ido bebiendo de las mismas fuentes y yo particularmente estoy muy contento de que compartamos eso, que nos une. Como médico has trabajado en centros de salud, en hospitales y hasta en centros penitenciarios. ¿Disfrutas con el ejercicio de tu profesión médica? ¿Tenías clara esta vocación? Claro, siempre se habla de que la vocación médica, la profesión médica es vocacional. Para mí la vocación en realidad descubrí poco a poco que era al servicio de los demás. Y la medicina es una herramienta para el servicio. Por eso yo no tenía clara mi vocación de médico, sí la de servir. Y ahora que estoy en contacto con la gente, intentando servir con mis errores y mis aciertos, pues disfruto muchísimo mi profesión, la verdad. Bueno, nos traes un testimonio de una interesante experiencia en Camerún, pero antes nos gustaría saber de dónde surge esa inquietud por conocer otras realidades humanas con ese sentido de solidaridad. ¿Tuviste experiencias previas de voluntariado? Porque ¿cómo deja uno la seguridad, la comodidad del ambiente donde vive y se compromete en una experiencia tan lejos de casa? Yo cuando tenía 16 años, así, había leído algún libro y creí que por leer tenía respuestas. Y gracias al Colegio Claret, que siempre lo diré, tiene el proyecto de educación social, fui a Tánger con esa edad, 16 añitos, y el contacto con el otro, y con el otro que sufre, y con el otro que ayuda al que sufre esperando nada, me descolocó muchísimo. Empecé a todo lo que leía ya no tenía respuesta y descubrí poco a poco que la respuesta está en el encuentro. Yo siempre hablo que el encuentro con uno mismo solo se produce a través del encuentro con el otro y que el encuentro con Dios solo se produce a través del encuentro con el otro. Por eso poco a poco me fui interesando por acercarme a realidades donde el otro es más vulnerable, donde sufre. Lo vinculaba mucho a la fe cristiana que fui redescubriendo de forma un poco adulta. Y poco a poco fue eso, experiencias con migrantes en Almería, un verano en Humahuaca, primero soltero y luego con mi novia, que luego fue mi esposa. También fui a Zimbabue y fuimos juntos compartiendo camino y descubriendo que esa vida de servicio no es a lo que somos llamados. Bueno, pero ¿cómo surgió la idea de iros a Camerún? Lo de Camerún nunca entró en los planes. Nosotros, como te digo, mi esposa y yo teníamos inquietudes misioneras, por decirlo así. Tanteamos algunas cosas, pero cuando tuvimos las niñas empezaba a ser difícil porque acoger familias en algunos sitios no es fácil, pero como teníamos aún así inquietud de darle a las niñas algo de visión del mundo, pensamos salir ya no misioneramente sino por ver otra experiencia de vida y planteamos varios destinos y Suecia se perfiló ahí muy claramente, pasé entrevistas de trabajo y ya estaba todo hecho, pero nos quedaba dentro esa cosita de ¿lo habremos intentado de verdad? Y a través de un misionero claretiano, Manuel Ogaya, que vive en Zimbabue y es amigo nuestro, le dijimos, venga, última bala, ¿no conocerás a alguien que nos quiera acoger? Y dijo, acabo de conocer a una hermana de esclava del Sagrado Corazón de Jesús que es médico y vive en Camerún, os pongo en contacto. Nos puso en contacto, hablamos, le explicamos quiénes éramos, ella nos dijo que le vendría bien nuestra presencia allí, que habían acogido familias, que tenían posibilidad. Y nada, en un mes le habíamos dicho a los suecos que en otro momento y fuimos diciéndole a la familia, con menos sorpresa de la que esperábamos por ellos, que nos íbamos a Camerún. La importancia de la familia cuando te lanzas a una experiencia de este tipo que tiene sus riesgos y también dificultades, parece fundamental el apoyo de la familia. Que tu esposa Ana comparta contigo pues estas inquietudes y valores, sobre todo si se tienen hijas pequeñas como es vuestro caso. Ana y yo lo teníamos claro, nos daban miedo, claro, las niñas, que les pase algo, que no vaya bien,
Pero es cierto que sin el apoyo de los dos, sin la confianza de los dos, sin la valentía, digámoslo así, de los dos, esto no sale, o destruye la pareja o destruye la experiencia, ¿no? Nosotros dimos el salto, fue más fácil de lo que parecía, aunque hay miedos a la hora de saltar, pero una vez que das el salto es bastante más fácil de lo que parece y tampoco consideramos que hubiera sido tan valiente luego a la vuelta. ¿Cómo fue la experiencia? ¿En qué consistió vuestra presencia allí? Sí, nosotros lo que sí teníamos claro es que no queríamos ir a ningún sitio a ver y ya está y de turismo, queríamos prestar un servicio. Allí hay un centro de salud que fundaron hace más de 50 años las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, está en una zona muy rural, rodeada de selva, y mi misión allí era consulta como médico clínico, que allí es medicina tropical fundamentalmente, y Ana, que trabaja en cooperación internacional en Proclade Bética, la ONG, pues ella se encargó del tema de la farmacia, porque ella había estudiado administración de empresas y demás, del tema de gestionar el almacén de farmacia, los pedidos, la dispensación, que fue un trabajo bastante fuerte. Nosotros nos metimos de lleno en la dinámica del centro de salud y la verdad es que hicimos menos turismo del que esperábamos, estábamos como muy metidos en que queríamos ser parte de la comunidad que nos acogió muy bien y fue la verdad una experiencia muy intensa. Imagino que aunque sea una experiencia buscada, deseada, la realidad no siempre es fácil. Cuando llegan las dificultades, ¿de dónde se sacan las fuerzas y el ánimo para continuar con ese compromiso? ¿Ayuda la fe como para vivir todo ello con alegría? Sí, nosotros vivimos fases, una fase de excitación inicial, llegas nuevo, aventura, luego una fase de preguntarnos qué hago aquí, lo estoy pasando mal, estamos viendo realidades duras, climatológicamente no estamos adaptados a la realidad de Camerún y lo pasamos mal, lo pasamos regular. Y ahí es donde entra en juego efectivamente la confianza y la fe. Yo siempre cito cuando hablo de la fe dos frases que a mí me han ayudado mucho. Una es de Casaldáliga, que dice que el enemigo de la fe no es la duda, es el miedo. Y otra de Kierkegaard que dice que la fe es el coraje de sostener la duda. Entonces, yo ahí estaba lleno de dudas, pero creo que tanto Ana como yo a veces, hoy en día se habla mucho del para qué hago algo, como con un objetivo. Y yo últimamente me desmarco y pienso que las cosas no hay que hacerlas solo para conseguir algo, sino que hay que hacerlas por algo. Y en este caso era para nosotros el lugar en el que debíamos estar y lo hacíamos porque creíamos que estábamos llamados a eso y que era bueno. Y eso nos dio la confianza de que estábamos cumpliendo de alguna forma una misión, porque cuando hablamos de fe también nos cuesta mucho algunos dogmas, la Trinidad, qué difícil, no la entiendo, pero creo que lo que menos nos creemos, y es lo más difícil, lo que yo quiero creer, es que en lo pequeño, en lo que nadie ve, ahí nos jugamos la vida. Y que tiene sentido hacer algo que nadie está viendo y que es ridículo a ojos de la historia o del mundo entero, ¿no? Seguro que hay ocasiones en que uno se cuestiona muchas cosas. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Hacia dónde va mi carrera profesional? Yo me preguntaba dónde he traído a mis niñas de inicio y luego poco a poco te vas dando cuenta de que no es tanto el lugar, que puede ser más duro aquel que este quizá en algunas cosas, sino la desigualdad también. Nosotros somos, queramos o no, privilegiados y teníamos posibilidad de consultar rápidamente en un médico, de pagar las pruebas rápidamente. Hay personas que no lo tienen y que por desgracia fallecían o llegaban a enfermar gravemente por eso. Te queda la sensación de que no llegas a todo, que es imposible, de que podrías hacer más, pero hay veces que tienes que aceptar la limitación en la que vives y asumirla y encajarla. Bueno, Juan Diego, y cuando regresáis de nuevo a España, ¿cómo se siente uno? ¿Hay quizás sentimientos contradictorios? Pues porque de todos modos la llamada al compromiso sigue viva. Cuando llegamos derrotados, físicamente muy cansados, muy derrotados física y psíquicamente, un año entero trabajando sin ver prácticamente nada más que nuestro entorno allí. Creíamos que necesitábamos volver y al mes lo que me di cuenta es que lo que necesitaba era vacaciones, porque yo tenía ilusión por volver otra vez allí. Poco a poco te adaptas de nuevo a esta realidad, que fue un poquito más difícil de lo que parecía. Nos sorprendió que gente que está, digamos, alejada de este mundo se interesó mucho por esto y a veces incluso al contrario también ocurrió.
Y a los pocos meses, Ana y yo empezamos a sentir ya otra vez el picorcito de que nos tenemos que comprometer de alguna forma. Quizá no es en Camerún o no es lejanamente ahora, por las circunstancias familiares y demás, pero estamos convencidos de que la fe y nuestro compromiso tiene que estar con los demás y especialmente con los que lo pasan peor. ¿Qué balance haces de todas estas vivencias en las que se arriesga y se apuesta fuerte, aunque seguro que también se recibe mucho? ¿Animarías a otras personas como vosotros que tienen también deseos de aportar algo a los demás a que den el paso a experiencias de este tipo? Yo el balance lo haría positivo. Pese a todo lo duro y los momentos complicados, sientes que has hecho algo a lo que estás llamado y yo me alegro de haberlo hecho también porque las niñas han vivido otra realidad, se les ha abierto un poco la visión del mundo y creo que es un regalo que les hacemos. Y yo sí animaría, yo recuerdo que el padre Andrea, un italiano misionero que andaba por allí cerca, nos dijo una vez allí hablando que nos empeñamos en entender algo antes de dar el paso para hacerlo. Y que en estas situaciones, en estas vocaciones, en estas llamadas, es al revés. Hasta que no das el salto no llegas a entender realmente lo que se te estaba pidiendo. Si te empeñas en tenerlo todo preparado, todo cerrado, todo atado, al final no das el salto porque siempre hay algo y no llegas a comprender eso que estabas a punto de comprender. Entonces yo sí que animaría a toda la gente que tiene esa inquietud a cultivarla y dar el saltito, que no es tan difícil. Gracias, Juan Diego, a ti y a tu esposa Ana, ¿no?, por abrirnos al mundo y a las necesidades de otras personas, ¿no?, en otras partes, por lejos que estén. Testimonios que nos engrandecen el corazón, tanto a quienes lo viven como a quienes los escuchan. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.